Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio del capítulo 5 aquí de la primera carta de Juan. Primera de Juan 5, 6, donde vamos a hablar de la certeza del testimonio de Dios. Realmente, Jesucristo, hombre, estuvo en la tierra y hay evidencia de que estuvo en la tierra. Las palabras no lo confirman. Hubieron quienes lo vieron. Entonces, hay testimonio verídico de que Jesucristo estuvo en la tierra. Entonces, vamos a hablar de la certeza del testimonio de Dios. Testimonio realmente se refiere a la manifestación de fe o a experiencias personales que demuestran la acción de lo divino en la vida de alguien. Hemos escuchado muchas veces de falso testimonio, o sea, mentira. Entonces vamos a hablar de lo real, de la certeza, ¿verdad? De que Cristo estuvo aquí. Y dice aquí, Primera de Juan, donde yo le pido que me acompañe, Primera de Juan 5, 6 en adelante, vamos a ver entonces lo que encontramos. Busque en su Biblia, Primera de Juan 5, por favor, para que podamos eh, entender lo que vamos a leer. Primera de Juan 5, del 6 en adelante. Y mire cómo dice la palabra. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. Este testimonio que hemos estado leyendo aquí, mirando, como decíamos, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Lo reconocemos. Y sabemos que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y dice el verso 6: cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir, derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Juan 19:34. Perdón. Entonces, dice, este Jesucristo que vino mediante ¿qué? Agua y sangre, no mediante agua solamente. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Con esta expresión, algunos sugieren que el agua se refiere al bautismo de Jesús y la sangre a su muerte y crucifixión en la cruz, por medio de la cual completó su obra. Ahora, el Espíritu da testimonio, o sea, testificó sobre Cristo
en cada momento de su vida. El verdadero significado de la encarnación y la expiación es confirmado por el Espíritu Santo. Dice el verso 7 de aquí de primera de Juan 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más claro de ahí ni el agua, mi querido. Estos tres son uno. Siempre recordemos el huevo que tiene la cáscara, la yema y la clara. Son tres. Cáscara, el huevo tiene cáscara, yema, ¿verdad? Y la clara. Y los tres son uno. Así mismo dice aquí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, realmente. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. Juan 15, 26, que yo pido que leamos. Vamos a Juan 15, 26, por favor. Dice el Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí Jesús habla con sus discípulos que cuando él se fuera, mandarán el Consolador. ¿Y quién andaba con los hermanos, los apóstoles? Con todos estos hermanos. El Espíritu estuvo con ellos y está hoy con nosotros. El Espíritu nos habla en cada momento, nos instruye para que nosotros pues andemos como hay que andar. Entonces, dice el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio en la tierra: Espíritu, agua y sangre. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Mateo 18, 16. Vamos a Mateo 18, 16. Y así podemos, ¿verdad? Dice Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí está hablando Jesús de cómo debe perdonarse a un hermano, de que no solamente debe haber testimonio de testigo. Entonces, en el verso 8 podemos ver que tres también son los que dan testimonio en la tierra de él. La ley demandaba el testimonio de dos o tres testigos. En la ley se demandaba dos o tres testigos. Deuteronomio 19, 15, Juan 8, 17, 18. Dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Realmente nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que dice Dios, porque nos habla acerca de su Hijo. Juan 8, 17, 18, Marcos 3, 16, 17. Mi querido, mi querida, detrás del testimonio unido de los tres testigos está el mismo Dios. Porque tres son uno. Lo hemos leído. Detrás del testimonio unido de los tres testigos está el mismo Dios. Dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Confiar, mi querido, en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:16, Gálatas 4:6, Juan 3:33. Mi querido, mi querida, la seguridad que invade a aquellos que confían en Jesús proviene del Espíritu Santo, es decir, de su palabra. A ellos, por el Espíritu Santo. Romanos 8:16. Nosotros hoy en día, a través de la palabra revelada, creemos en todo. A través de la palabra revelada, ella nos guían a toda verdad. Rehusarse a creer en lo mismo es lo mismo que llamar mentiroso a Dios. Tenemos que creer en la palabra del Señor plenamente, no por parte. Dice el verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, y lo que Dios ha dicho en que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Primera de Juan 2:25, Juan 1:4, dice el verso 12 para terminar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Realmente, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Juan 3:36. Cuando vemos estas palabras que hemos leído hoy, Juan expone el contenido del testimonio dado por los testigos mencionados en los versículos anteriores. La vida eterna significa no una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tienen fe en Jesús. Esa vida es algo que se posee en el presente y en la cual podemos confiar plenamente. Juan expone e insiste que el Espíritu Santo moraba en Cristo durante toda su vida terrenal, toda vez que nació por el poder del Espíritu. Mire, vamos a dejarlo ahí para entonces venir con otro tema. Vamos a hablar del 12 en adelante, del 13 en adelante, de el conocimiento de lo que es la vida eterna. Gracias por su sintonía. Como siempre le decimos, usted tiene ahí sus versículos y capítulos que hemos dado. Hemos hablado del testimonio del Espíritu, la certeza del testimonio de Dios, donde nos habla claramente que tenemos que confiar en la palabra totalmente y que realmente, como dice el verso 8, y estos son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, y estos tres, como dice el verso 7, Padre, Verbo y Espíritu Santo son uno. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.